Capítulo 5. La distribución social de los niveles de conciencia. La representación gráfica de la distribución de los niveles de energía que corresponden a la población mundial se parece al techo de una pagoda. El 85% de los humanos calibran por debajo del nivel crítico de 200, mientras que hoy el nivel general de la conciencia humana está en 207. Aproximadamente, el poder de los pocos que están cerca de la cima contrarresta la debilidad de las masas y su tendencia hacia abajo, y da lugar a esta media general. Como he mencionado, solo el 4% de la población mundial calibra en un campo energético de 500 o más, y solo el 0.4% alcanza el nivel de 540. Solo 1 de cada 10 millones llega a niveles de conciencia de 600 o más. A primera vista, estas cifras parecen improbables, pero si se examina el estado del mundo, se recuerda enseguida que las poblaciones de subcontinentes enteros viven en mero nivel de la subsistencia. Las hambrunas y las enfermedades están a la orden del día, a menudo acompañadas por la opresión política y la escasez de recursos sociales. Muchas de estas personas viven en un estado de desesperanza y calibran en el nivel de la apatía, resignadas a la pobreza más absoluta. También hay que tener en cuenta que el resto de la población mundial, tanto la civilizada como la primitiva, vive sobre todo en un estado de temor. La mayoría de los seres humanos dedican su vida a buscar una u otra forma de seguridad. Aquellos cuyos estilos de vida trascienden el imperativo de la supervivencia pueden elegir, entran en el círculo económico mundial dominado por el deseo, y el éxito en la consecución de sus deseos los conduce, en el mejor de los casos, al orgullo. No se alcanza una satisfacción humana significativa hasta el nivel de 250, en el que comienza a surgir cierto grado de confianza en uno mismo, que servirá como la base para las experiencias de la vida positivas en la evolución de la conciencia. Correlaciones culturales. Los campos de energía situados por debajo de 200 son más comunes en condiciones extremadamente primitivas, en las que la gente se desloma para sobrevivir. La vestimenta es precaria, gobierna el analfabetismo, la mortalidad infantil es alta, la enfermedad y la malnutrición están muy extendidas, y hay un vacío de poder social. Las habilidades son rudimentarias y se centran en conseguir combustible, comida y cobijo. Se depende totalmente de los caprichos del entorno inmediato. Este fue el nivel de cultura de la Edad de Piedra, poco más que una existencia animal. Las poblaciones situadas en la parte baja del nivel de 200 se caracterizan por el trabajo no cualificado, el comercio rudimentario y la construcción de artefactos simples, como canoas y casas temporales. La movilidad comienza a expresarse en el estilo de vida nómada. En las poblaciones con un nivel de conciencia algo más elevado aparece la agricultura, el trueque evoluciona hasta dar lugar al uso a monedas acuñadas. La parte media del nivel 200 se asocia al trabajo semiespecializado. La economía se basa en casas y alimentos simples, pero a los que les es posible acceder de manera fiable. La vestimenta es adecuada y comienza la educación elemental. La parte alta del nivel 200 está representada por el trabajo especializado, los obreros, los comerciantes, el comercio al por menor y la industria. En los niveles inferiores, por ejemplo, pescar es una actividad individual o tribal, pero por encima de la mitad de este nivel se convierte en una industria. En el nivel 300 se encuentran los técnicos, artesanos especializados y avanzados, los directores de rutinas y una estructura de negocio más sofisticada. Aquí lo habitual es completar la enseñanza secundaria. Surge el interés por el gran estilo, los deportes, el ocio, la televisión es el gran pasatiempo de este nivel. Hacia la mitad del nivel 300 están los gestores artesanos y los educadores de alto rango, con una conciencia informada de los eventos públicos y una visión del mundo que se extiende más allá de la tribu. El vecindario o la ciudad hasta la totalidad de la nación y su bienestar. El diálogo social se convierte en un asunto significativo de interés. La supervivencia está asegurada por la adquisición de habilidades
e información adecuadas para funcionar en una sociedad civilizada. Hay movilidad social y flexibilidad, y los recursos permiten una cantidad limitada de viajes y otras actividades recreativas estimulantes. 400 es el nivel del despertar del intelecto. Es la sede del verdadero conocimiento, la educación superior, la categoría profesional, los ejecutivos y los científicos. El hogar que carece de material de lectura en los niveles inferiores, aquí exhibe revistas, periódicos y estanterías llenas de libros. Hay interés por los canales de televisión educativos y una conciencia política más sofisticada. Son comunes la capacidad de comunicación, la preocupación intelectual y la creatividad artística. Las típicas actividades recreativas son el ajedrez, los viajes, el teatro y los conciertos. Las iniciativas cívicas destinadas a mejorar el medio social reciben mucha atención. En general, este rango está ocupado por jueces del Tribunal Supremo, presidentes, hombres de Estado, inventores y líderes de la industria. Puesto que la educación apunta a este nivel, los individuos tienden a reunirse en áreas metropolitanas con acceso a la información y a la instrucción, como ocurre en las universidades. Algunos aspiran a ser profesores, otros se hacen abogados o entran en otras categorías profesionales. El bienestar de los demás es una preocupación común, pero aún no es la fuerza impulsora. La parte alta del nivel 400 se asocia a líderes de diferentes campos con un alto nivel de prestigio social y realización personal, y con las trampas sociales correspondientes. Tanto Einstein como Freud calibraban en 499, pero aunque el 400 es el nivel de las universidades y los doctorados, también es el origen de las visiones del universo newtonianas, limitadas y limitantes, de la división cartesiana entre el cuerpo y mente. Newton y Descartes también calibran en 499. Tal y como el nivel 200 marcó un cambio crítico en la conciencia, en el 500 la conciencia da otro salto gigantesco. Si bien la supervivencia individual sigue siendo importante, la motivación del amor empieza a colorear todas las actividades y la creatividad alcanza su plena expresión, acompañada por el compromiso, la dedicación y las expresiones de carisma. Aquí la excelencia es algo habitual en todos los campos del quehacer humano, desde los deportes hasta las investigaciones científicas. El altruismo se convierte en el factor motivador, junto con la dedicación a los principios. El liderazgo se acepta en lugar de buscarse. De este nivel emergen las grandes obras de arte, musicales y arquitectónicas, así como la capacidad de elevar a los demás con la propia presencia. En la parte superior del nivel de 500 se encuentran los líderes inspirados, que son un ejemplo para el resto de la sociedad y crean nuevos paradigmas en sus respectivos campos con amplias consecuencias para toda la humanidad. Aunque ellos son muy conscientes de que tienen defectos y limitaciones, el público en general suele considerarlos extraordinarios y puede reconocerlos con emblemas de distinción. Hacia la mitad del nivel 500, muchas personas empiezan a tener experiencias espirituales profundas y a dedicarse a tareas espirituales. Algunos asombran a sus familiares y amigos con sus comprensiones repentinas de nuestros contextos y de realidad subjetivos. En este nivel, la conciencia puede describirse como visión y enfocarse en la elevación de la sociedad como un todo. Unos pocos llegan a dar un gran salto hasta la región que calibra en 600. Al llegar a este punto, la vida del individuo puede volverse legendaria. La característica del nivel 600 es la compasión, que preside toda motivación y actividad. El progreso de la conciencia. Aunque los niveles descritos abarcan una gran variedad, no es común que la gente se traslade de un nivel a otro durante su vida. Como media, el campo energético que se calibra para un individuo en su nacimiento solo aumenta unos 5 puntos. Que el nivel de conciencia del individuo ya esté determinado en su nacimiento es una idea que da que pensar y tiene profundas implicaciones. La conciencia en su expresión como civilización humana evoluciona muy despacio a lo largo de innumerables generaciones. La mayoría de las personas utilizan sus experiencias de vida
para elaborar y expresar las variaciones de su campo de energía natal. Es raro el individuo que consigue ir más allá de él. Aunque muchos pueden lograr notables progresos internos, la razón de esto es más fácil de entender si se tiene en cuenta que lo que define el nivel de cada uno es la motivación. La motivación precede el significado y este, a su vez, es una expresión que depende de un contexto. Por tanto, los logros están definidos por el contexto, el cual, cuando se está alineado con la motivación, determina el poder relativo del individuo. El avance de solo 5 puntos en una vida es, por supuesto, una media estadística producida, entre otras cosas, por el hecho desafortunado de que las elecciones de la vida acumuladas de muchas personas a veces dan como resultado un descenso neto de su nivel de conciencia. Como enumeraré en detalle más adelante, veas en el capítulo 23, la influencia de muy pocos individuos y de conciencia muy avanzada contrarresta los bajos niveles de poblaciones enteras. Pero, por el contrario, la extrema negatividad de unos pocos individuos perversos puede afectar a culturas enteras y construir un freno global para el nivel de conciencia general. Como muy bien ilustra la historia, las pruebas kinesiológicas indican que solo 2.6% de la población, identificable por una polaridad kinesiológica normal, que da resultados fuertes con los atractores negativos y débil con los positivos, es responsable del 72% de los problemas de la sociedad. En cualquier caso, es posible dar saltos positivos repentinos y avanzar hasta 100 puntos. Si uno puede escapar del tirón egocéntrico de los campos atractores situados por debajo de 200 y elegir de forma consciente un planteamiento de vida amistoso, serio y bondadoso y magnánimo para acabar dedicando a hacer el bien a los demás, puede alcanzar niveles superiores. En la práctica se necesita gran voluntad. Así, aunque no es habitual pasar de un campo de energía a otro durante el periodo que abarca la vida de una persona, la oportunidad existe. La motivación es clave para activar ese potencial y, si no se ejerce la capacidad de elección, no se consigue ningún progreso. No se debe olvidar que el progreso de los niveles de poder calibrados es logarítmico. Por lo tanto, la elección individual puede tener un efecto poderoso. Lo relevante es el nivel de poder. Por ejemplo, la diferencia entre 361.0 y 361.1 es muy significativa y puede transformar tanto la vida personal como el propio efecto en el mundo general. Debido a un cambio no solo de poder, sino de cualidad. Capítulo 6. Los nuevos horizontes en la investigación. Mi principal preocupación hasta ahora ha sido clarificar la estructura de la anomalía de la conciencia, con alguna referencia a los mecanismos de la fuerza y el poder. Pero este no es un asunto puramente teórico, en ningún sentido. La naturaleza singular del método de investigación que aquí describo permite explorar áreas de conocimiento potencial, hasta ahora inaccesibles. Es tan aplicable a las cuestiones más prácticas y cotidianas como las exploraciones teóricas más avanzadas. Investiguemos unos pocos principios generales. Problemas sociales. La adicción a las drogas y el alcohol es un problema social crucial que alimenta otros paralelos como el crimen, la pobreza y las prestaciones sociales. Las adicciones han demostrado ser un obstinado problema social y clínico que hasta ahora solo se ha comprendido en su descripción más básica. Con el término adicción me refiero a la adicción clínica, en el sentido clásico de una dependencia continuada del alcohol o las drogas, a pesar de sus graves consecuencias. Una condición que impide al usuario poner fin al uso de esa sustancia sin ayuda, porque su voluntad es inoperante. Pero, ¿cuál es la naturaleza esencial de la adicción y a qué está enganchado realmente el adicto? La creencia común es que la víctima se ha vuelto adicta a la sustancia en sí, debido a su poder de producir un elevado estado de euforia. Pero si se examina la naturaleza de la adicción con la metodología aquí delineada, surge una formulación del proceso diferente.
El alcohol o las drogas no tienen poder de generar un estado elevado en absoluto, puesto que solo calibran en el nivel de 100, el del mundo vegetal. Sin embargo, el estado elevado que experimenta el usuario de las drogas o del alcohol puede calibrar entre 350 y 600. El verdadero efecto de las drogas consiste en suprimir los campos de energía inferiores. Así, permite que el usuario solo experimente los superiores. Es como si un filtro excluyera los tonos inferiores que suenan en una orquesta, de modo que solo se oyeran las notas altas. La supresión de las notas bajas no crea las notas altas, solo las revela. Dentro de los niveles de conciencia, las frecuencias superiores son muy poderosas y pocas personas suelen experimentarlas como estados puros, porque están enmascaradas por los campos energéticos inferiores de la ansiedad, el temor, la ira y el resentimiento. Entre otras emociones, la persona promedio raras veces experimenta, por ejemplo, el amor sin miedo o la alegría pura, y mucho menos el éxtasis. Pero estos estados elevados son tan poderosos que cuando se experimentan nunca se olvidan y por lo tanto siempre se los anhela. La gente se hace adicta a esta experiencia de los estados superiores. La película Horizontes Perdidos lo ilustra bien. Como concepto, Shangri-La, la metáfora de la belleza y el amor incondicional, calibra en 600. Una vez que el sujeto experimenta, se reprograma de tal manera que nunca volverá a contentarse con la conciencia ordinaria. El héroe de la película lo descubre cuando tras retornar de Shangri-La es incapaz de hallar de nuevo la felicidad en el mundo cotidiano. Entonces renuncia a todo para retornar a ese estado de conciencia. Dedica años al esfuerzo que casi le cuesta en la vida de reencontrar su Shangri-La. Este mismo proceso de reprogramación se produce en las personas que alcanzan los estados de conciencia elevados por otros medios, como las experiencias cercanas a la muerte o las que se experimentan en el samadhi, por medio de la meditación intensa. A menudo esos individuos cambian para siempre. Es común que dejen atrás todo lo que representa el mundo material y que se hagan buscadores de la verdad. Muchos de los que tuvieron experiencias trascendentales con el LSD en los años 60 hicieron lo mismo. Estos estados superiores también se alcanzan a través de las experiencias amorosas y religiosas, de la música clásica o el arte, o de la práctica de disciplinas espirituales. El estado elevado que la gente busca por el medio que sea, es, de hecho, el campo de experiencia de su propia conciencia, el ser. Si carecen de sofisticación espiritual y un contexto para comprender la experiencia, se cree que ha sido creada por algo que está allí fuera, como el gurú, la música, las drogas o los amantes. Pero lo que ha ocurrido es que en circunstancias especiales han experimentado algo que en realidad ya está aquí. La mayoría de la gente está tan divorciada de sus estados de conciencia pura que no los reconoce cuando los experimenta, porque se identifica con sus estados egoicos inferiores, con su mínimo común denominador. Una autoimagen negativa excluye el brillo alegre de la verdadera esencia de su identidad y por eso no la reconocen. El principio básico de todos los grandes líderes espirituales ha sido que este estado alegre, pacífico y satisfactorio es realmente nuestra esencia. Por ejemplo, el reino de Dios está dentro de ti. Es elevado. Cualquier estado de conciencia que esté por encima del habitual, por lo tanto, para una persona que vive en el temor, ascender a la ira, por ejemplo, los manifestantes y las personas que protestan, es pasar a un estado elevado. Al menos el temor produce mejores sensaciones que la desesperación y el orgullo hace que uno se sienta mejor que con miedo. La aceptación es mucho más cómoda que el coraje y comparado con el amor, cualquier estado inferior parece poco atractivo, mientras que la alegría supera todas las emociones humanas inferiores. El éxtasis es una emoción que rara vez se experimenta como una vivencia diferenciada. La experiencia más sublime de todas es el estado de paz infinita, tan exquisito que está más allá de cualquier intento de descripción. Cuanto más elevado es el logro de cada uno de estos estados, mayor es su poder.
Para reprogramar la vida del sujeto, pasar tan solo un instante en un estado muy elevado puede cambiar por completo la orientación vital de una persona, así como sus objetivos y valores. Se puede decir que uno ha dejado de ser quien era y de que esa experiencia ha nacido una nueva persona. El progreso duramente ganado en el camino espiritual es el mecanismo mismo de la evolución espiritual. Hasta aquí dejaremos este capítulo. Mañana continuamos con él. Ha sido para mí un verdadero placer leer para ti. Espero que te esté gustando, que resuene contigo, que lo estés entendiendo. Deja por favor un me gusta para que llegue a muchas más personas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas un solo capítulo de este libro tan maravilloso. Gracias por estar aquí. Chao, chao.